Bueno, pues las sospechas, leo esta nota de Reforma, sobre Manuel Bartlett y su relación con el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en febrero de 1985 revivieron ayer. El gobierno de Estados Unidos desclasificó un memorando enviado en marzo del 86 desde la Embajada de Estados Unidos en México al director del FBI, en el que se daba cuenta de las sospechas de agentes estadounidenses de que Bartlett, entonces secretario de Gobernación, trabajaba con los narcotraficantes que secuestraron y mataron a Camarena. Esta información la dieron a conocer, entre otros periodistas, Juan Alberto Cedillo, a quien tengo en la línea. Gracias, Juan Alberto, muy buenos días. Buen día, gracias Susana por invitarme a platicar con tu auditorio, espero que cada día crezca más. Sí, bueno, ojalá, muchas gracias, querido Juan Alberto. Bueno, pues aquí en esta información dice que se sospecha que las actividades de protección de narcotráfico beneficiaron al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, y a otros funcionarios de gobierno en aquel 1985, Juan Alberto. ¿Cómo nos podría resumir este documento? Mira, ¿me escuchas bien? Te escucho perfectamente, ¿tú? Bien, Gracias. sí. Mira, este documento es parte de una investigación que empezamos hace 2 años, solicitando a través de la Acta de Libertad de Información de los Estados Unidos el caso de Manuel Bartlett y su participación en el asesinato de Camarena, porque debes de recordar que se ha hablado mucho sobre ese asunto, pero hasta ahora son dichos y declaraciones de testigos, incluso algunos muy poco confiables. No había una información oficial. Y hace 2 años solicitamos a la DEA primero que nos proporcionara todos sus expedientes que hablan del caso donde está implicado Manuel Bartlett. Ellos negaron entregarnos esa información. Se la pedimos al Departamento de Justicia y el Departamento de Justicia nos refiere un documento de los, creo que tienen 22,000 documentos, y luego se reducen a 2,000 donde posiblemente está implicado Bartlett en el asunto. Es decir, ellos empiezan a hacer una investigación sobre Bartlett inmediatamente después del crimen de Camarena, porque una fuente mexicana les dice que Manuel Bartlett, secretario de Gobernación en esa época, está protegiendo a los líderes del narcotráfico, que en esa época también eran el cártel de Guadalajara, Ernesto Carrillo Fonseca, Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo. Y lo que dice la fuente es que Bartlett se está beneficiando de los sobornos que están entregando estos personajes a las autoridades. Ese es en esencia el documento. Lo trascendente es que está muy testado, muy censurado, no nos dejan ver más lo que quieren, pero ellos lo manejan así, como las sospechas, porque no lo ponen obviamente imperativo, sino decir que están investigando que Manuel Bartlett está implicado en la protección de narcotraficantes. Es decir, no lo confirman, no lo dan por un hecho, pero dicen que hay sospechas muy fuertes, muy grandes, muy factibles, sí. muy factibles, de que estuviera involucrado el actual director de la Comisión Federal de Electricidad con criminales en el caso del agente de la DEA Kiki Camarena, una acusación que, como tú dices, se ha hecho durante muchísimos años y que Manuel Bartlett evidentemente ha negado todo el tiempo. Y lo que hay que agregar es que ese documento deja ver muchas cosas que nos impiden conocer porque no lo tienen censurado, pero es parte de una investigación más amplia, es decir, la DEA tiene más documentos que hasta ahorita ellos dicen no los podemos entregar porque no es nuestra obligación a través del Acta de Libertad de Información, se los tendrían que entregar al Departamento de Justicia, pero hay una investigación mucho más amplia que está guardada, está clasificada y que seguramente ya tendrían mayores datos. Este es el inicio de la investigación de Bartlett por parte del FBI en México. Ahora, ¿qué interpretación le das tú, Juan Alberto Cedillo, que en este momento, bueno, pues haya esta desclasificación a petición suya, pero que se haya accedido a desclasificar parte de este documento al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que haya podido salir una carta muy dura de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad, del propio Mayo Zambada, señalando al presidente de México de tener relaciones con el crimen organizado? ¿Cuál es la interpretación que tú le das en tu análisis periodístico? Mira, eso es muy interesante. Yo es una pregunta para especular bastante, porque te repito, hace 2 años, exactamente el mismo mes, creo que fue en marzo, hicimos la petición. Nos dieron una primera respuesta y de repente ya nos entregan el documento que quisieron entregarnos. Sí se puede prestar a una situación de decir, pues tenemos mucha investigación sobre estos funcionarios, ¿no? Hay una investigación abierta no solamente contra Bartlett, hay otros funcionarios del gobierno mexicano que están siendo investigados. De hecho, queremos pedir solicitudes por el caso de... A ver, dime de cuáles, ahora que regresamos del corte, para no interrumpirte, ¿te parece? Vale. Muchas gracias, Juan Alberto. Estoy hablando con el periodista Juan Alberto Cedillo, quien junto con otros 2 colegas solicitaron la desclasificación de documentos del caso Kiki Camarena. Y bueno, pues ahora que el gobierno de Estados Unidos accedió a mostrar parte de este escrito, pues se menciona de nuevo el nombre de Manuel Bartlett como quien en ese momento, en 1985, cuando era secretario de Gobernación, pues estaría implicado, que hay sospechas que hubiera estado implicado en el caso del agente asesinado Enrique Kiki Camarena. Y te preguntaba, Juan Alberto, si te parece casualidad que les hayan respondido justo al final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del que Bartlett es funcionario en la Comisión Federal de Electricidad, y estábamos en esa respuesta y en una ampliación respecto a otros funcionarios probablemente involucrados, Juan Alberto. Sí, mira, sí es sospechoso que no lo hayan entregado hasta el final del sexenio, que se tardaron tanto, aunque a veces es normal que las investigaciones que realizan, aunque ahora todo lo tienen digitalizado, se tarden un poco. Hay veces que se tardan más, se tardan menos, pero nos entregaron solamente un documento de los muchos que tienen. Entonces eso, obviamente, nosotros vamos a pedir que se desclasifiquen, sobre todo los de la DEA, que tienen que ver con la investigación de Manuel Bartlett.
Muy Pero bien. te comentaba Sí. que vamos a pedir otras investigaciones porque, por ejemplo, en el caso de Sergio Carmona, el empresario, supuesto empresario de Reynosa, asesinado aquí en San Pedro Garza García, Ujú. su hermano, después del crimen, él estuvo allí en la barbería, huyó a los Estados Unidos, entregó su celular, videos, grabaciones, bitácoras de vuelo desde la avioneta de su hermano, del avión de su hermano, entregó información de cuentas bancarias, transacciones, etcétera, etcétera. Eso implica que inmediatamente se abre lo que en México sería una carpeta de investigación. Ujú. Entonces queremos solicitar si hay esa carpeta que nos confirmen si se entregaron pruebas que impliquen a funcionarios mexicanos relacionados con las transacciones de entrega de dinero de Sergio Carmona para las campañas electorales Claro. de Colima, de Nuevo León, Tamaulipas. Tamaulipas, Ajá. etcétera, que se conoce, pero queremos la certeza. No vamos a pedir que nos digan los nombres ni nada, sino que nos confirmen que hay una investigación donde funcionarios mexicanos, podríamos hablar del próximo secretario de Educación, estuvieron implicados en esas transacciones. Estamos hablando de Mario Delgado, porque Correcto. Sergio Carmona, bueno, pues ya lo decías, fue asesinado el año pasado, ahí en San Pedro Garza García, estaba en una barbería, un empresario, teóricamente, pero que en realidad se menciona, hizo una gran fortuna, dinero con el tema del huachicol, financiando campañas políticas, también financiando algunas partes del Movimiento de Regeneración Nacional, en donde se ha señalado a Mario Delgado, el actual dirigente de Morena. Así es decir, queremos confirmar que están investigando a funcionarios mexicanos por ese caso, porque las transacciones que hicieron a través de la aduana, donde están implicados funcionarios de la aduana de México, están rompiendo también permisos de importación de los Estados Unidos. El huachicol se hacía de la manera siguiente: Ajá. como la gasolina paga muchas transacciones en México a la hora de importarla, muchos impuestos, aranceles, ellos estaban metiendo las pipas, como le diríamos en México, las cisternas, reportando aceite comestible, que pagan menos impuestos. Ajá. Y en realidad las cisternas venían con combustible, gasolina, y de esa manera evadían los impuestos que se deberían pagar, que son muy altos. Creo que el 40% es ¿Eso impuesto. es lo que van a solicitar o ya lo solicitaron, Juan? Eso es lo que vamos a solicitar, porque todo eso estaba como información trascendida a través del celular que se obtuvo después de la muerte, que lo tiene la Fiscalía de Nuevo León y no quiere dar a conocer los datos exactos. No, bueno, ahí va a estar difícil, porque también pues, hay muchas implicaciones políticas actuales. Bueno, Claro. pues muchas gracias, Juan Alberto, por haber compartido con nosotros esta información. Vamos a ver si hay alguna reacción por parte del gobierno federal que mantiene un funcionario tan polémico desde hace pues, muchas décadas como Manuel Bartlett, protegido y en el gobierno. Sí, y sobre todo que tiene implicaciones de que es protector de narcos. Es decir, eso ya por sí mismo debería ser una situación para no respaldarlo, porque desgraciadamente en los últimos acontecimientos donde se mencionan a funcionarios implicados en el narco, no hay consecuencias en este país últimamente. Gracias, Juan Alberto. Gracias, cuídate y buen día. Un abrazo. Igualmente, gracias.